Bueno, vamos ahora con otro de los contenidos de este tema 2, que es el Tribunal Constitucional. Tenemos que conocer que la LO 279 es la que regula el Tribunal Constitucional. De aquí, por resumiros un poco lo que vamos a ver, va a ser principalmente su composición y vamos a ver que se pueden reunir en pleno, salas o secciones y un poco lo que le compete a cada una de ellas, ¿vale? El recurso de amparo lo vamos a ver en derecho penal, así que aquí nos lo saltaremos, ¿de acuerdo? Pues nada, sin más preámbulo, empezamos con el artículo primero, que nos dice que el TC es el intérprete supremo de la Constitución, independiente de los demás órganos constitucionales y sometido solo a la Constitución y a esta LOTC. Conocerá de los casos siguientes: del recurso y la cuestión de inconstitucionalidad. Cuando haya una ley que se promulgue, una disposición normativa, un reglamento o actos con fuerza de ley, pues si hay un recurso o cuestión de inconstitucionalidad, le corresponde al Constitucional. También va a conocer del recurso de amparo. También de los conflictos constitucionales de competencia entre Estado, comunidades autónomas o entre sí, o entre esas comunidades. También conflictos entre los órganos constitucionales del Estado. Conflictos en defensa de la autonomía local. Declaración sobre la constitucionalidad de los tratados. Del previo control de inconstitucionalidad en el supuesto previsto en el artículo 79 de la presente ley. Si lo queremos poner aquí, trata sobre los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas. De las impugnaciones previstas en el número 2 del artículo 161 de la Constitución. Apartado 2 nos habla de las disposiciones o resoluciones que tomen las comunidades autónomas. De la verificación de los nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional para juzgar si los mismos reúnen los requisitos requeridos por la Constitución y la ley y demás materias que le diga la Constitución y leyes orgánicas. También podrá dictar reglamentos sobre su propio funcionamiento y organización. Eso sí, esos reglamentos pues se tienen que aprobar en el pleno del tribunal y se publican en el BOE. Bueno, pues puede ser un poquito dudoso a la hora de ponernos una pregunta tipo test, y es que bueno, la competencia del Tribunal Constitucional también se extiende al conocimiento y decisión de cuestiones prejudiciales e incidentales que no pertenezcan al orden constitucional directamente, relacionadas con la materia de la que conoce a los solos efectos del enjuiciamiento constitucional de esta. ¿Vale? También le pertenece ese conocimiento y decisión de esas cuestiones prejudiciales, que son esas consultas que el juez plantearía al Tribunal Constitucional porque tenga alguna duda de cómo aplicar una norma, y la consulta al Constitucional. Y el Constitucional le resuelve. En ningún caso se puede promover cuestión de jurisdicción o competencia al Tribunal Constitucional, porque tiene todas las competencias constitucionales. Delimitará el ámbito de su jurisdicción y adoptará cuantas medidas sean necesarias para preservarla, incluyendo la declaración de nulidad de aquellos actos o resoluciones que la menoscaben.
podrá apreciar de oficio o a instancia de parte su competencia o incompetencia, ¿vale? El mismo Tribunal Constitucional lo decide. Y las resoluciones, esas resoluciones que dicte el Tribunal Constitucional, no podrán ser enjuiciadas por ningún otro órgano jurisdiccional del Estado. El Tribunal Constitucional, si anula un acto o resolución que contravenga lo dispuesto en los dos apartados anteriores, lo ha de hacer motivadamente, previa audiencia del Ministerio Fiscal y al órgano autor del acto o resolución. Importante, 12 miembros con el título de magistrados del Tribunal Constitucional. Va a actuar en pleno, en sala o en sección. El pleno se compone de 12 y se va a dividir en la sala primera y la sala segunda. A su vez, cada sala va a tener la sección primera y la sección segunda. S1, S2. Aquí la componen 3, 3, 3 y 3, por lo cual las salas tienen 6 y 6. ¿Vale? Se va dividiendo por la mitad según va bajando, de 12 a 2 salas de 6 y luego cada sala a 2 secciones de 3. De hecho, la sala 1 vamos a ver ahora que la preside el presidente del Constitucional, que es el mismo que preside aquí, y la sala segunda la va a presidir el vicepresidente del Pleno. ¿Vale? Ahora lo vamos a leer. El Pleno, integrado por todos los magistrados, por los 12, como he dicho, la preside el presidente del tribunal y en su defecto el vicepresidente. Y a falta de ambos, el más antiguo y en caso de igual antigüedad, el de mayor edad. ¿Vale? Primero el más antiguo y luego el más mayor. Consta de 2 salas, como ya os he adelantado, compuesta por 6 magistrados. El presidente va a presidir la sala primera. También en su defecto el más antiguo y el de mayor edad en caso de igualdad. El vicepresidente preside la sala segunda y en su defecto lo mismo, el más antiguo y el de mayor edad en su defecto. Bien, para el despacho ordinario y la decisión o propuesta, según proceda la admisibilidad o la inadmisibilidad de un proceso constitucional, se van a constituir secciones. Se dará cuenta al Pleno de las propuestas de admisión o inadmisión de asuntos de su competencia. En el caso de admisión, el Pleno podrá deferir a la sala para que conozca del asunto. Se lo puede delegar. Y también dice aquí que podrá corresponder también a las secciones, es decir, aquí la sala lo derivaría a la sección, el tema de asuntos de amparo. Bueno, vamos a ver ahora cómo se elige al presidente. Entre sus miembros, por votación secreta, elige al presidente y lo propone al rey. El rey es el que nombra, como siempre, o como casi siempre, ¿no? Va a haber aquí distintas votaciones en caso de empate. Primera votación, mayoría absoluta se requiere. ¿Que no se alcanza? Pues segunda votación. Y será elegido quien obtenga mayor número de votos. Ya aquí la mayoría absoluta baja a una mayoría simple. ¿Vale? Mayor número de votos. ¿Que hay tercer empate, otra vez empate? Pues habría una tercera y última votación, en principio, y será propuesto el de mayor antigüedad en el cargo y en caso de empate el de mayor edad. Así que tenemos primera votación, mayoría absoluta. Segunda, mayoría de votos, que es una mayoría simple. Luego habría una tercera votación y si se repite, ya entonces nos iríamos a la cuarta opción, que no sería una votación, sería antigüedad y edad.
El nombre del elegido se eleva al rey, rey nombra, por un periodo de 3 años. Cuidado con esto. Y puede ser reelegido una sola vez. Vais a ver que el mandato del Tribunal Constitucional es de 9 años. Entonces, si pintamos aquí 9 años, vais a ver que el presidente puede ocupar una y puede ser reelegido una vez más. O sea que podría llegar hasta 6 años. El tribunal en pleno elegirá entre sus miembros, por el procedimiento señalado anteriormente, por un periodo de 3 años, un vicepresidente también, que sustituya al presidente en caso de vacante, ausencia u otro motivo legal, y preside, como ya hemos dicho, la sala segunda, ¿vale? Esto ya es repetir un poco lo anterior. Bien, pues ¿de qué va a conocer el pleno? El pleno, al estar los 12, va a conocer de lo más importante, obviamente, de constitucionalidad o inconstitucionalidad de los tratados, de los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes y demás disposiciones con valor de ley, excepto los que sean mera aplicación de doctrina. Si ya hay doctrina, va a la sala. Al atribuir a la sala el conocimiento del recurso, el pleno deberá señalar la doctrina constitucional de aplicación. También va a conocer de las cuestiones de constitucionalidad que se reserve para sí, es decir, las que ellos quieran, de los conflictos constitucionales entre Estado y comunidades o comunidades entre sí, de los recursos previos de inconstitucionalidad contra proyectos de estatutos de autonomía, las impugnaciones de lo que hemos visto antes en el 161.2, que lo tenemos aquí arriba, disposiciones o resoluciones que tomen las comunidades autónomas. Lo volvemos a escribir aquí si queremos, resoluciones de las comunidades autónomas, conflictos en defensa de autonomía local, conflictos entre órganos constitucionales del Estado, como por ejemplo puede ser el Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal, anulaciones en defensa de la jurisdicción del tribunal, verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para ser nombrado magistrado del Tribunal Constitucional, todo eso al pleno, el nombramiento de lo que va a integrar cada sala, ¿vale? La recusación de esos magistrados del Tribunal Constitucional, del cese de los magistrados y del reglamento, como ya hemos dicho previamente, que le corresponde al pleno. Cualquier otro asunto que sea competencia del tribunal pero recabe para sí. Esto es muy importante porque el pleno siempre puede abocar para sí cualquier asunto y otros asuntos que le pueda estar conferidos por una ley orgánica. Del apartado 2 podemos olvidarnos y de aquí del apartado 3, bueno, pues que elabora su propio presupuesto. Las salas. Va a conocer de los asuntos que atribuidos a la justicia constitucional lo que no sea competencia del pleno. También va a conocer de aquellas cuestiones que, habiendo sido atribuidas al conocimiento de las secciones, entiendan que por su importancia deba resolver la propia sala. Esto es como una vocación que se llama, que es le pertenece a la sección, pero ojo, que es tan importante que absorbemos nosotros la causa. Lo mismo que puede hacer el pleno con la sala, pues la sala lo puede hacer con la sección. La distribución de asuntos entre las salas del tribunal se efectuará según un turno establecido por el pleno, ¿vale? Asuntos, el turno por el pleno a propuesta del presidente. Cuando una sala considere necesario apartarse en cualquier punto de la doctrina, la cuestión se somete al pleno. Es decir, ya hay una doctrina, pero ahora hay que decidir una cosa contraria a esa doctrina por el
el asunto en sí. Entonces, lo que hace la sala es que se la manda al pleno. Apartarse de la doctrina. El tribunal en pleno puede adoptar acuerdos cuando estén presentes al menos 2/3, ¿vale? Esto es un quórum que se llama quórum de 2/3. Esto lo vamos a resumir muy fácil, porque nos dice el quórum de 2/3 tanto para el pleno como para la sala como para la sección. Entonces, 2/3 de 12 son 8 para el pleno, para la sala tenemos que son 4 y para la sección serían 2. ¿Vale? Esos son los 2/3 de cada tipo de reunión: pleno, sala y sección. Ojo que si en la sección dice aquí que hay discrepancia, se requiere entonces que estén los 3. Pero bueno, eso nunca lo he visto yo tampoco preguntar. Bueno, el presidente, pues nada, preside el tribunal del pleno, convoca las salas, ya está. Tampoco vamos a entrar en mucho más aquí. El 16 nos dice que los magistrados y magistradas van a ser nombrados por el rey, a propuesta de las cámaras, gobierno y consejo en las condiciones que establece el artículo de la Constitución 159.1. Ya sabemos, 4 del Congreso, 4 del Senado, 2 del Gobierno y 2 propuestos por el CGPJ. Los propuestos por el Senado serán elegidos entre las candidaturas presentadas por las asambleas legislativas de las comunidades. Los candidatos propuestos por el Congreso y por el Senado deberán comparecer previamente ante las correspondientes comisiones en los términos que dispongan los reglamentos. ¿Por qué solo del Senado van de las asambleas legislativas de las comunidades? Porque el Senado, si nos acordamos del tema 1, era la Cámara de Representación Territorial. ¿Vale? Por eso esas candidaturas son presentadas por las asambleas legislativas. Aquí tenéis también lo que hemos adelantado antes. Esta designación se hace por 9 años y se renueva por terceras partes cada 3 años. 3, 3 y 3. A partir de ese momento se producirá la elección del presidente y vicepresidente. Si el mandato de 3 años para el que fueron designados como presidente y vicepresidente no coincide con la renovación del Tribunal Constitucional, tal mandato queda prorrogado hasta que tomen posesión los nuevos magistrados. Ningún magistrado podrá ser propuesto por al rey para otro periodo inmediato, salvo que hubiera ocupado un plazo no superior a 3 años. En ese caso sí que podría volver a proponerse. Esto podemos saltarlo. Mirad lo que dice el artículo 17. Antes de los 4 meses previos a la fecha de expiración, 4 meses, nos recuerda esto a algo, ¿verdad? Al mismo tiempo que hay que hacer con antelación para el Tribunal Supremo. El presidente del tribunal va a solicitar a los presidentes de los órganos que han de hacer las propuestas para la designación de los nuevos magistrados. ¿Quiénes van a ser estos presidentes? Pues el presidente del Congreso, el presidente del Senado, el presidente del Gobierno y el presidente del CGPJ. ¿Vale? Estos 4 presidentes para que presenten sus propuestas. Los que estén, pues van a continuar en ejercicio de sus funciones hasta que tomen posesión los nuevos. Y ahora, cuidado aquí,
porque aquí hay un par de asuntos importantes. Pueden ser nombrados magistrados, fiscales, profesores de universidad, puede ser un magistrado del Tribunal Constitucional, funcionarios, abogados, ¿vale? No tiene por qué tener la carrera de derecho, porque puede ser incluso un funcionario público, pero sí que tiene que ser un jurista de reconocida competencia, y en este caso se requiere más de 15 años. Cuidado, que no es como el Supremo, que era más de 25 años. Debido a la importancia del cargo, pues va a tener unas incompatibilidades bastante fuertes, pues no puede ser, evidentemente, ni defensor del pueblo, ni diputado, ni senador, ni tener un cargo político o administrativo del Estado, ni comunidades, ni entidades locales. No puede ser tampoco juez o fiscal, ni de ningún orden jurisdiccional, funciones directivas de partidos políticos, sindicatos, asociaciones, fundaciones, colegios profesionales, ni desempeñar actividades mercantiles. Y además, también encima, van a tener las incompatibilidades propias del Poder Judicial. Si concurre una causa de incompatibilidad, deberá, antes de tomar posesión, cesar en el cargo. En este caso tienen 10 días para rechazar ese cargo que viene ocupando. Si no lo hace, pues lo mismo de siempre, se entiende que no acepta el cargo. Y la misma regla en caso de una incompatibilidad sobrevenida. Los que sean jueces o fiscales o funcionarios, como norma general, si pasan a ser miembros o magistrados del Tribunal Constitucional, mejor dicho, pues van a estar en servicios especiales. Ya veremos eso en el Real Decreto 365, cuando estudiemos el tema 8 y 9 de función pública. Nada, el presidente y los magistrados hacen el juramento ante el rey con esta frase de aquí, y un poquito del tema de la inmunidad. Ellos van a trabajar con imparcialidad y dignidad, no van a poder ser perseguidos por opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones, ni son inamovibles, no pueden ser destituidos ni suspendidos si no es por una causa legal. ¿Por qué puede cesar un magistrado del Tribunal Constitucional? Pues por renuncia, por expiración del plazo, por incapacidad, por dejar de atender con diligencia los deberes de su cargo y por violar la reserva propia de su función. También si es condenado de forma civil por dolo o condenado delito doloso o por culpa grave. En ese caso, pues también. El cese o la vacante del magistrado, en el artículo 1 y 2, así como en el de fallecimiento, se va a decretar por el presidente. Ya sabéis un poco lo que viene siendo causas muy objetivas, como es el fallecimiento o por renuncia o por expiración del mandato. Normalmente suele ser esta la palabrita: renuncia, expiración de mandato o muerte. En el caso de que el propio presidente simple, él solo, pues puede declarar esa circunstancia objetiva. En el resto de casos que ya hay que valorar más, como una incapacidad, que haya dejado de atender, es algo más subjetivo. Entonces ahí sí que el pleno, por mayoría simple, puede valorar el incumplimiento. Dice los casos tercero o cuarto. Y los casos tercero y cuarto son el de la incapacidad y el de dejar de atender.
¿vale? Y el resto requiere una mayoría un poco más grande, que es de 3/4 partes. Así que si queréis, pues lo hacéis un poco como a modo esquema. Aquí la declara el presidente. En tema de incapacidad y el de no atender, mayoría simple, y el resto 3/4 del pleno también. Incluso se contempla una suspensión, ¿vale? Mientras que se valora si puede continuar o no, y esa suspensión también requiere de 3/4 partes del pleno, ¿vale? Bueno, ¿a quién le exigimos una responsabilidad criminal si es magistrado del Tribunal Constitucional? Pues esto lo hemos visto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando vimos el Tribunal Constitucional, que estos son unos aforados de determinado calibre, y lo va a juzgar la Sala de lo Penal del Supremo. Y ya por último, quiero que por lo menos os quedéis con los nombres. Estos son nombres, los títulos de artículos que vienen desarrollados y explicados respecto de las cosas que conoce el Tribunal Constitucional. Ya hemos visto algunas, pero luego en la LOTC viene todo desarrollado artículo por artículo. Nosotros nos vamos a quedar con los nombres, que sí que bueno, me conviene que los conozcáis. Ya lo hemos visto muchos en las funciones del Pleno y en las funciones que tiene el Tribunal Constitucional, pero bueno, que sepáis que hay un artículo desarrollando cada uno de ellos, ¿vale? Recurso de inconstitucionalidad, cuestión de inconstitucionalidad, que es el que pide los jueces o tribunales, el recurso de amparo, que lo vamos a ver en derecho penal, los conflictos entre el Estado y las comunidades o de las comunidades entre sí, conflictos positivos, conflictos negativos, conflictos entre órganos constitucionales del Estado, la autonomía local, la impugnación de disposiciones sin fuerza de ley de las comunidades autónomas, esas resoluciones que pueden, según el 161.2, declarar la constitucionalidad de los tratados, y del recurso previo de inconstitucionalidad contra los proyectos de estatutos de autonomía. Ya todos los hemos visto, pero que sepáis que si tenéis más interés podéis consultar en la LOTC estos artículos desarrollados. Cada uno tiene un plazo, un procedimiento, pero eso ya sería de irnos demasiado por las ramas y no nos interesa. Por ampliar un poquito estos dos conceptos, que no los hemos visto, un conflicto positivo es cuando una comunidad dicta una resolución, por ejemplo, y el Estado dice, esto no me cuadra a mí, esto creo que se está excediendo de sus competencias y esto compete al Estado, ¿vale? Pues eso es un conflicto positivo. Sin embargo, el conflicto negativo es lo contrario. Se elabora, por ejemplo, una ley de sanidad regulando cosas que competen a la comunidad autónoma. Pues la comunidad autónoma es la que abre ese conflicto negativo, requiriendo esa competencia para sí misma, ¿vale? Ese concepto, bueno, pues a lo mejor es importante que lo tengáis claro, pero nada más. Con esto terminamos el Tribunal Constitucional.